General de Comunicación, a la señora María Caridad Vela. Señora secretaria, buenos días, día frío, ¿no? Espero que esté bien. Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sí, un día bastante frío, pero de todas formas con mucho ánimo para recibir el año. Eso es importante, ponerle buena energía y desearle que el ánimo de ese optimismo se mantenga estos próximos 365 días. Señora secretaria, entremos a materia. Una vez que el estado de excepción quedó sin efecto, el COE Nacional pues resolvió nuevas medidas para prevenir el repunte del COVID-19. ¿Cómo quedan, pues, en estos escenarios el tema inicial de las escuelas y colegios, los planes pilotos, que esto es lo que más les preocupa, sobre todo a la familia en estos días? Bueno, lo que sucedió con la invalidez del estado de excepción es que el Estado, el gobierno, pierde la potestad de poder dictaminar o emitir resoluciones en relación al toque de queda y a las restricciones vehiculares. Todo lo demás sigue estando bajo la potestad del COE Nacional y dentro de eso trabajo, educación y ese tipo de aspectos. En cuanto a educación, lo que se ha determinado es que hasta el día 18 nadie vuelve a clases, no se retomarán las clases presenciales, no se activarán nuevos planes pilotos, se hará una evaluación previa al día 18 para establecer si es que se puede continuar con lo que estaba planificado o si es que tienen que haber nuevas medidas restrictivas en relación a la evaluación que se haga del número de contagios en estos 15 días que nos quedan por delante. El tema de docentes, ¿cómo queda? Porque también había un plan piloto para los profesores de estas escuelas y colegios. Bueno, fundamentalmente aquí lo que cabe aclarar es que los docentes van a estar prácticamente en la primera línea de vacunación. Recuerde que en la tercera semana de julio recibimos ya las primeras dosis y la idea es que ellos vayan reintegrándose poco a poco. De momento lo que los docentes hacen es volver a activarse dentro de sus labores, pero no presencialmente, es decir, no a dar clases, sino solamente para efectos organizativos, para efectos de planeación, pero no para dar clases presenciales a los alumnos. Es una época muy, muy complicada en la que la complicación surge por el exceso de contagio, por los desmanes sociales que se dieron a fines de año, y eso está causando una saturación de camas de hospital. De tal manera que primero hay que evaluar cómo estamos en la situación de contagios para ver cómo decanta esa evaluación con nuevas medidas, tanto para trabajo cuanto para educación. Ya que topamos ese tema, ahondémosle un poquito más. El tema, vamos primero en orden. El tema del COVID-19 en el Ecuador, ¿cómo estamos? Usted habla de una saturación de las camas UCI. Así es, está muy grave. Se ha incrementado el número de contagios. Las camas UCI de las ciudades grandes están a tope. Guayaquil tiene un porcentaje un poco menor que Quito. Sin embargo, no podemos jugar con eso. Ya sabemos, ya vimos lo que pasó en marzo y abril del año pasado y sabemos que es cuestión de horas o de pocos días el hecho de que se termine de saturar esa capacidad hospitalaria. Lo que está funcionando muy bien es la atención primaria de salud. Es decir, llegan pacientes con síntomas, se les hace la prueba y se les controla en unas carpas exteriores colocadas para ver si es que es necesario ingresarlos a la sección hospitalaria o si es que desde ahí ya pueden retomar a sus casas. ¿Cuál es la intención de esas carpas de atención primaria? En primer lugar, hacer el seguimiento y el monitoreo del desarrollo de la enfermedad. Y segundo lugar, pero no menos importante, es evitar que vuelvan a sus núcleos familiares y sean motivo de contagio para sus familias. Entonces, es una especie de aislamiento preventivo y también de cuidado primario en el tema médico. Pero estamos en este momento, el gobierno lo que está haciendo a través del Ministerio de Salud es activando todas las estrategias que implementó en los meses de abril, mayo y junio para incrementar su capacidad de atención médica, incrementar la capacidad hospitalaria, incrementar el número de respiradores y de elementos médicos que se requieren para tratar esa enfermedad. Pero eso quiere decir que estamos alcanzando un punto de saturación, cuando tenemos que activar todas estas situaciones que se activaron en el peor momento de la pandemia, quiere decir que estamos en serio riesgo de volver a esa etapa. A ver, ahí se plantean varios escenarios. Uno, la Corte Constitucional declaró ilegal el estado de excepción. No hay cómo plantear un nuevo estado de excepción. Hay peligros de confinamiento. Tomemos en cuenta que Inglaterra, con todas las vacunas, con todo lo que está haciendo, pues se planteó el tercer confinamiento total en Inglaterra. ¿Hay peligro que pase eso en el Ecuador? Habría que analizar, o sea, el peligro en este momento tiene que evaluarlo cada uno, ya que la Corte Constitucional determinó que el presidente no puede decretar un nuevo estado de excepción por esta misma situación. Habrá que analizar cuáles son las herramientas que tenemos, porque realmente, legalmente, el gobierno no tiene otras herramientas para controlar, por ejemplo, la circulación o decretar toques de queda que no sea a través de un estado de excepción. Ahora, entiendo yo que el espíritu de
negativa de la Corte Constitucional se debe a un análisis fundamentado exclusivamente en la letra escrita, no en un análisis objetivo de la situación que estamos enfrentando. Creo yo que llegado a un punto de calamidad como el propio representante superior de la Corte Constitucional, el doctor Salgado, lo mencionó, que estando frente a una situación que podría ser apocalíptica, tiene que prevalecer el derecho a la vida, tiene que prevalecer la obligación de los magistrados para salvaguardar la vida. Entonces, pienso yo que una necesidad de un nuevo confinamiento, si es que llegaría a darse, o de un nuevo estado de excepción, si es que llegaría a darse, tendría que ser previamente conversado entre las partes para encontrar el mecanismo y dar todos los fundamentos, todos los sustentos de explicación que nos llevarían a tener que enfrentar una situación así. Le pongo este escenario porque estamos a un mes de elecciones. ¿Qué pasará con eso? Si estamos en este momento, ya usted está diciendo en un estado grave, en un mes la gente va a salir al tema de elecciones. ¿Ahí qué va a suceder? El COE Nacional está haciendo un exhorto al CNE para que amplíe los horarios de votaciones para lograr el efecto que logramos en los establecimientos comerciales, es decir, que la gente pueda asistir, pero que al tener más horas para asistir haya menos confinamientos, menos aglomeraciones. Se está también recomendando al CNE que imponga una restricción para la gente que ingresa a los recintos electorales, es decir, no se puede ir acompañado a votar. Tiene que ingresar al recinto electoral solamente la persona que va a votar, no puede ir con toda su familia. Hay que mantener el distanciamiento, incluso en relación al número de papeletas se está tomando más o menos el tiempo que necesitaría cada persona para votar, para tratar de planificar en base a eso. Pero sí estamos ante una situación bastante complicada, sobre todo estando a las puertas de un escenario electoral al que los 17 millones, bueno, la parte votante de los 17 millones de ecuatorianos tendrá que asistir masivamente. Sin embargo, lo preocupante ahorita es lo que nos queda por delante en estos 15 días. Vemos que a pesar del estado de excepción, hubo las celebraciones por el triunfo de Barcelona que desafiaron lo que mandaba la ley en su momento. Vimos aglomeraciones en espacios públicos en todas las ciudades del país, en Quito, por ejemplo, en la calle Piales, en el centro histórico, en Guayaquil, en la zona de la Bahía. Y vimos con asombro y realmente con incredulidad brutal una fiesta que se desarrolló en Guayaquil, en una zona denominada Cristo del Consuelo. Que con una fiesta en el espacio público, en la calle, sí, claro, el 1 de enero, y que duró como 12 horas, que congregó a miles de personas donde ninguna tenía mascarilla, donde no se mantenía distanciamiento social, y toda esa gente, más allá de que estuvo en esa zona sin tomar ninguna precaución, hay que considerar que cuando salieron de esa zona fueron probablemente a sus casas, a los centros comerciales, a los parques, a la aerovía, a todos estos sitios donde al convertirse en un factor contaminante del virus, tienen una manera de esparcir estos contagios que no lo podemos predecir. Entonces estamos frente a 2 semanas muy críticas de análisis de esa situación y de eso dependerá la normalidad que vivamos a fines de enero para el periodo electoral. Complicado el panorama frente a las elecciones y frente a un rebrote que puede ser sumamente grave. Que el tema de las vacunas, ya que estamos en el mismo carril, secretaria Vela, ¿cómo estamos con el tema de las vacunas? Se habló de que llegaban en enero, eso lo dijo el presidente, luego se habló de que ahora es en marzo, pero para la primera línea, la población finalmente, ¿cuándo se va a vacunar? Que también es parte de esto de lo que estamos viviendo. A ver, aclaremos el tema. Hay un primer lote de 50,000 vacunas que llegan la tercera semana de enero. Eso está confirmado, no será. Eso sí llega. Pero la tercera semana. Eso llega, está confirmado. Y esas 50,000 vacunas se van a utilizar en las personas que están, lo que hemos dado por llamar la primera línea de combate al virus. En marzo llegan 2 millones de vacunas adicionales de la casa fabricante Pfizer. Adicionalmente a eso se está negociando otra compra de 2 millones de dosis más de vacunas con la misma casa fabricante Pfizer. Y paralelamente a eso, entre marzo y junio, seguiremos recibiendo el resto. En total son 18 millones de dosis que se convierten en 9 millones de vacunas. Es decir, para vacunar a 9 millones de personas considerando las 2 dosis que necesita cada uno. La llegada de esas vacunas va a suceder entre la tercera semana de enero y fines de junio. Ahí vamos a tener todas las vacunas acá y el proceso de vacunación se hará a través de un despliegue a nivel nacional que está siendo coordinado por el Ministerio de Salud Pública con apoyo de la empresa privada. Necesitamos que el gobierno tenga esta coordinación con empresa privada para conjuntamente
poder establecer los mecanismos de distribución, de aplicación de las vacunas, de trazabilidad de las vacunas y de seguimiento a los pacientes vacunados. Deberíamos estar en capacidad de este año terminar de vacunar a gran parte de la población con las 2 dosis que hemos comprado ya. Ok, eso para aclarar porque realmente las informaciones eran confusas de un lado y de otro lado. Con este mismo escenario, el teletrabajo, los funcionarios públicos, ¿cómo queda? Y el exhorto a los privados. Pues el exhorto a los privados es que hagan todo su esfuerzo para que la mayor parte del trabajo se haga a través del teletrabajo. Y los empleados públicos de igual manera, pero se deja en potestad la decisión de cada jefe de entidad pública, de cada ministro o de cada director de entidad pública, para que determine quiénes son los que deben asistir presencialmente y quiénes pueden hacer teletrabajo, siempre precautelando que no haya más de un 30% del aforo en las oficinas físicas de cada institución. Vamos a los otros escenarios también, secretaria Vela. En el caso de bares, discotecas, centros de diversión, centros de tolerancia y espectáculos, viendo estos mismos escenarios que estamos analizando, ¿cuándo se van a reactivar? ¿Se pueden reactivar? ¿Cómo está el resultado de esto? El COE Nacional lamentablemente perdió competencias sobre esas regulaciones. En el momento en el que el estado de excepción dejó de estar vigente, esa responsabilidad se traslada a los COEs cantonales, quienes son los llamados a establecer las medidas en relación al análisis que hagan de sus propios territorios. Lo que hace el COE Nacional es exhortar y recomendar a los COEs cantonales en relación a las estadísticas que tiene. Pero estas estadísticas son compartidas con los COEs cantonales, de tal manera que ellos palpan la misma realidad y son tan detalladas como que van por cantón, por provincia, por ciudad, y en ese sentido cada uno de los alcaldes de los diferentes cantones tiene que tomar la decisión de cómo se regula, y estamos viendo que algunos se han pronunciado ya con situaciones que consideramos, analizando lo que podría ser un desenlace en estas 2 próximas semanas, a consecuencia de las semanas anteriores, pensamos que lo están tomando un poquito a la ligera, que no se puede permitir un aforo, por ejemplo, del 75% en restaurantes y bares, como está sucediendo en San Borondón, según ha dicho el alcalde, pero ya eso será responsabilidad de cada uno de los alcaldes. En el tema de las fronteras, todo está encauzado en lo mismo que estamos hablando, tema de las fronteras. ¿Y por qué pongo las fronteras, secretaria Vela? ¿Hay ya registros de la variante del COVID-19 en el país? ¿Perdón? ¿Hay registros de qué? Si hay un registro de la variante de COVID inglesa que ha llegado al país, ¿o todavía no hay ningún registro? No hay ningún registro. En relación a eso es importante mencionar que se está haciendo, tenemos laboratorios nuevamente con apoyo de la empresa, de las universidades privadas, para establecer los estudios genómicos de las variantes del virus que estamos encontrando acá. Al momento en Ecuador hay 25 variaciones de este virus, hay 25 mutaciones de este virus que se mantienen dentro del mismo ámbito de COVID-19, pero que ya van presentando mutaciones. Sin embargo, no se ha detectado todavía que este virus, esta mutación que se descubrió en el Reino Unido, haya llegado a Ecuador. ¿Las fronteras de Ecuador cuáles son las abiertas y las cerradas? Pues la gente que está ingresando a través de los aeropuertos internacionales, perdón, es una gripe común lo que tengo, nada más. La gente que está ingresando a través de los aeropuertos internacionales, todo el mundo, sin ninguna diferenciación, tiene que traer una prueba PCR negativa realizada máximo los 10 días antes a su viaje, y si es que no la tiene que hacerse la prueba rápida de antígeno en el aeropuerto. Si es que esa prueba rápida es negativa, el viajero podrá salir libremente a la ciudad. Si es que esa prueba de antígeno es positiva, tendrá que hacer una cuarentena obligatoria en algunos de los hoteles asignados para el efecto, y en caso de ser ciudadano ecuatoriano tendrá que hacer esa cuarentena en la residencia en donde viva, en la ciudad en la que vaya a establecerse. Las fronteras permanecen cerradas, abiertas únicamente las oficinas comerciales con Colombia y Perú, para no impedir que la producción y que el intercambio comercial siga activado de la manera que podemos hacerlo. Sin embargo, ahí sí se están tomando otro tipo de restricciones y controles bastante más profundos, ¿no? Como cerrar esas fronteras para evitar un ingreso masivo de gente que podría no estar completamente sana. ¿Recomendaciones varias a la población? Gracias por esto, porque realmente yo pienso que es muy importante que la población esté consciente de que una vez que el Estado no puede aplicar un estado de emergencia, lo que corresponde aquí es llamar a la conciencia ciudadana. No hay autoridad en el mundo y no hay autoridad posible en Ecuador
que pueda ejercer la voluntad necesaria si es que no hay conciencia ciudadana. Hemos visto lo que ha sucedido en las 2 semanas anteriores a pesar del estado de excepción. Ahora, sin estado de excepción, lo único que puede sacar adelante al país y salvar vidas es la conciencia ciudadana. En ese sentido, mientras no llega la vacuna, la única vacuna de la que disponemos es usar mascarilla, mantener el distanciamiento social, evitar las aglomeraciones, es decir, no salir si no es necesaria la salida, tener muchísima precaución con nuestra higiene personal, sobre todo el lavado y desinfección de manos, y tener controles, tomarnos la temperatura constantemente para que a la primera señal de alerta podamos acudir a un centro médico y tener un tratamiento inicial. Esta atención primaria es fundamental para evitar que la enfermedad pueda llevarnos a una situación crítica. Pero lo que tenemos que estar absolutamente conscientes es que no hay autoridad que pueda ejercer ninguna fuerza si es que no se cuenta con la colaboración y la conciencia ciudadana. Tenemos que proteger lo más importante y lo más valioso que tenemos, y eso es la vida. Secretaria Vela, no podemos abstraernos de hacerle varias preguntas políticas. Desde el punto de vista del gobierno, ¿cómo mira las elecciones que están por venir? Pues con bastante independencia y parados en la vereda de enfrente, ¿no? Cada uno de los que estamos en el gobierno tenemos nuestra opinión personal en relación a las próximas elecciones. Sin embargo, como gobierno no tenemos candidato, no nos pronunciamos y lo que hacemos es apoyar de la manera que sea necesario para que el proceso electoral se dé con absoluta transparencia. El presidente fue muy enfático la semana pasada, hizo un llamado, de hecho, a las autoridades electorales pidiéndoles que limen asperezas, porque el Ecuador se merece que se le garantice un espacio pulcro para acudir a sufragar y para garantizar que las elecciones y sobre todo los resultados de las elecciones tengan absoluta transparencia. El presidente ha dicho que el 24 de mayo él entregará la presidencia a su sucesor y en relación a eso pues estamos actuando ya en una última etapa de este gobierno. ¿Cómo está el tema de los pagos a los proveedores del Estado, al tema de las municipalidades? Hay también ingente y urgencia de que lleguen dineros. Mejorando, afortunadamente, precisamente con el último desembolso del Fondo Monetario que se dio la semana anterior, la última del año pasado, nos hemos puesto al día en varios pagos a proveedores. De hecho, mañana vamos a tener un evento en relación a eso y también estamos poniéndonos al día con los pagos a las municipalidades, a todos los GATS. Nos ha costado muchísimo porque el año pasado fue un año que ya venía arrastrando una crisis económica y esa crisis se ahondó tremendamente con la baja de precios del petróleo, la rotura de los oleoductos, el mismo confinamiento por la pandemia que redujo los ingresos tributarios que son pues la fuente de alimentación de la caja fiscal. Entonces enfrentamos situaciones muy complicadas, pero yo creo que las estamos superando y a este punto lo que queda es agradecer a esos acreedores por la paciencia que han tenido. En algunos casos no ha habido tanta paciencia, pero de todas formas hemos escuchado todos sus reclamos, dándoles absolutamente la razón, porque el pago a proveedores no es algo que en este momento hay que agradecer, sino que es algo pendiente que tenía el Estado y que está cumpliendo afortunadamente, pero estamos por buen camino. Vemos con optimismo este 2021 en el sentido de que con estos flujos que están llegando y si es que logramos controlar la pandemia y podemos terminar de reactivar la economía, vamos a estar en mejores condiciones. Secretaria Vela, desearle que mejore esa gripe, que la semana sea positiva y que tenga un gran año, que las cosas por lo menos tengan luz en el camino. Muchísimas gracias. Lo mismo para todos ustedes, que este año nos traiga varios motivos para sonreír y ojalá sin mascarilla. Gracias, la secretaria María Caridad Vela, secretaria general de Comunicación, topando varios temas acá en la mañana, en la edición de la mañana de Comercio TV. Hacemos una pausa.